Y dijimos que hay jugadores de primerísimo nivel. Y entonces tenemos que darle lugar para que entre a la cancha un especialista en la temática de derecho deportivo de orden realmente muy alto, de un prestigio muy alto, nacional e internacionalmente. Es el doctor Norberto Auterelo, un gustazo grande esta comunicación contigo, Norberto. Realmente siempre queríamos hacer este diálogo porque nos nutrimos mucho de tus amplios conocimientos en el derecho deportivo, pero claro, hay que abordar esta cuestión que impactó y mucho a todos, como es lo que ocurrió el domingo último en el partido Argentina-Brasil por las eliminatorias del Mundial de Qatar. Así que el saludo, agradecerte mucho esta presencia y ir ya a lo que es tu mirada, tu enfoque de lo que pasó en ese partido como primer punto. Pero además quiero hablar de otras cuestiones, derecho de formación deportiva, de ALADE, de tu experiencia, temas que realmente son muy, muy importantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Julio? ¿Cómo andas? ¿Bien? Tanto Bien, tiempo. ¿Cómo anda tanto Venado tiempo. Tuerto? Recordando tu paso por Venado Tuerto, siempre Sí, los dirigentes señor, de sí, los señor. Tendremos clubes, que volver por ahí, ¿eh? seguro Ahí que hay una sí. discípula mía importante, y en ALADE y en la Diplomatura de Derecho del Deporte, la doctora Moore. Así Conocida es, tuya. así es, así es, con la doctora Moore, con su papá, con el querido profesor Bobby Moore, estamos siempre en contacto y vamos a generar tu presencia en cualquier momento porque realmente generó una gran repercusión aquella visita tuya cuando diste cuenta de lo que era justamente la ley que definió el derecho de formación deportiva, consagrándolo con efectiva vigencia y otras cuestiones que por supuesto hacen a lo importante de esta temática. Pero claro, estamos todos hoy, Norberto, con este impacto que fue lo que pasó en el último partido. Te hemos visto incluso en distintos medios de comunicación nacional siendo sometido a preguntas de distinto tipo. Así que me gustaría tu primer mirada para entrar en temas sobre esta cuestión, ¿no? Porque Bueno, realmente es un tema que hay que verlo desde muchos lugares, ¿no? Desde la complejidad sí, incluso de las cuestiones políticas. sí, mirá. Lamentablemente, colegas míos o periodistas que han hecho comentarios acerca de esto se restringieron muchísimo en los conceptos y en la documentación. Esto no se puede mirar de un soslado muy rápidamente. Aquí entra el estatuto de FIFA, aquí entra lo que se llama el reglamento de disciplina de FIFA y entra el reglamento del Mundial 2022 de Qatar. Y ahí tenemos que detenernos en distintos lugares. Pero aparte de eso, lo que no podemos evitar son las cuestiones políticas. Y las cuestiones políticas son las siguientes. Una, la política brasilera, que está hartamente convulsionada. Y por el otro lado, la política de FIFA. Y vamos a tomar esto. No era el momento de hacer lo que hicieron los brasileros. ¿Por qué? Porque FIFA está afectada permanentemente y sobre todo en este momento en su autoridad por las grandes ligas, no solo las grandes ligas europeas, sino por los grandes equipos, los grandes capitales invertidos en grandes equipos de Europa y que llevaron a esta instancia a cuestionar su autoridad, negando a los jugadores, eh, España iniciando una causa que perdió, Inglaterra diciendo de acá los jugadores no salen, Italia lo mismo, y Brasil con esta ponencia que fue lamentable. Norberto, incluso en esto que estás planteando como un conflicto, hay que consignar que tiempo atrás estuvo el intento de un campeonato específico, ¿no? Diferenciado, exclusivamente limitado a los grandes clubes, que fue la reacción enorme de hinchadas de uno de los equipos ingleses, por ejemplo, entre otras expresiones de molestia de socios los que impidieron este avance también, ¿no? Hay que destacar Sí, cómo es cierto, ¿no? Hay un momento donde se pone en tela de juicio el poder de conducción que tiene la FIFA sobre el fútbol mundial. sí, en este momento altamente cuestionada. Hoy hubo una noticia muy seria, A ver. en la cual la FIFA le dice a la Premier League que los jugadores que no fueron cedidos no van a poder jugar. Y si lo hicieren, van a tener un severo castigo. Ya empezó, por eso te digo, atento a todo lo que está pasando. Encima de todo esto, la Confederación Brasilera de Fútbol está intervenida. Atento a esto.
Claro. Ahora, ¿cómo es la estructura jurídica que uno tiene que plantearse ante esta cuestión? Primero tenemos que ir al Estatuto de FIFA y tener los artículos 11, 14 y 19, en la cual la Confederación Brasileña de Fútbol tuvo que aceptar la implementación de los reglamentos y las instancias definitorias de conflicto desde su incorporación a FIFA, y nunca renunció a ellas, es decir, nunca se desafilió. Pero después tenés que ir a lo que es el reglamento es el reglamento de disciplina de FIFA. Y ahí tenés los artículos 6, 9, 14, pero el más importante, porque todos los letrados, todos los que hablaban sobre esto, hablaban del artículo 14. En realidad, el importante es el artículo 16. ¿Qué es el artículo 16? Bueno, el artículo 16, lo tengo que leer por la redacción. Dice que las federaciones y los clubes que jueguen como locales serán responsables del orden y la seguridad en los estadios. Y sigue. Pero cuando vas a los incisos, dice en el B, cumplir y aplicar las normas de seguridad existentes, reglamentación de la FIFA, legislación nacional, convenios internacionales, y tomar todas aquellas medidas de seguridad que requieran las circunstancias que se den en el estadio y en sus inmediaciones antes, durante y después del partido. Lo mismo será de aplicación en el supuesto de que se produjeren incidentes. Pero lo más grave viene acá. Dice, garantizar la seguridad de los oficiales del partido, la de los jugadores y oficiales del equipo visitante durante su estancia. ¿No es cierto? Claro. Completito esto, ¿no? Esto te lleva al reglamento de estas finales, estas eliminaciones que tiene el reglamento de Qatar, artículo 5 y artículo 6. O sea, ¿qué dice este artículo 5? Ese artículo 5 es muy extenso en sus distintos, para no aburrir a la gente. Sí. Los leguleyos somos de esta manera y bueno. Pero lo que dice es que ante un decreto o una obra jurídica, una norma dictada después de los convenios que las confederaciones a través de la Conmebol hicieron con la FIFA, por esto del corredor sanitario y la pandemia, porque está escrito justamente por el tema de pandemia, si ellos observara la Federación Brasilera algún inconveniente que privara la ejecución del partido o la estancia del equipo adversario en Brasil, la Confederación Brasilera de Fútbol debía anunciárselo a la Conmebol y la Conmebol a la FIFA, y la FIFA evaluaría si el partido se jugaba o se suspendía, y si se jugaba en Brasil o se llevaba a otro lugar. La Confederación Brasilera se borró, no hizo absolutamente nada. Y este es el mayor conflicto que tiene hoy la Confederación Brasilera, porque dentro de las 10, 12 calificaciones que hay en el reglamento de disciplina de FIFA, hay algunas alternativas que hacen temblar a cualquiera. Te digo, por ejemplo, algunas son las que más adhiero yo y otras la adhiero por una cuestión. Es decir, uno tiene la experiencia de haber formado parte del Tribunal de Disciplina de la AFA. Por lo tanto, más o menos el criterio y el razonamiento de una afectación a través de un conflicto sabe cómo va a razonar esto. Dice, prohibición de efectuar transferencias, partido a puerta cerrada, partido con un número limitado de espectadores, partido en terreno neutral, prohibición de jugar en un estadio determinado, anulación del resultado de un partido, deducción de puntos, descenso de categoría, exclusión, y atención a esto, exclusión de competiciones en curso y futuras, derrota por retirada o renuncia, repetición del partido e implementación de un plan de prevención. Muy bien, Norberto. Te pregunto, sobre todas las posibilidades que ofrece esto que estás planteando, de cuáles son las medidas que puede adoptar FIFA frente a esta cuestión,
¿cuál entendés o cuál visualizás que puede ser la que adopte la FIFA, dada que es evidente que la Confederación Brasileña de Fútbol no se atuvo a lo que había firmado oportunamente? Había un reglamento que suscribió. Digo, ¿se Sí. puede plantear entre las decisiones, por ejemplo, que la FIFA excluya a Brasil incluso de su participación en el Mundial de Qatar? ¿O habría que No, descartar porque ahí obviamente entra en un conflicto enorme, dejarlo afuera a mira, Brasil es un pensándolo problema de bien, otro tipo? Pero descartemos esa cuestión, esa opción que es la más dura, pero está prevista también. Excluirlo de sí, competencia, sí, lo acaba de decir. sí, Pero sí. dentro del otro abanico, ¿cuál te parece que podría ser, había tu Mira, experiencia, la va a decisión a haber, va a tomar? haber pérdida de puntos, esto seguro. Es decir, pueden llegar a ser, como hacen acá, digamos, cada vez que se presentan estas cuestiones, el resultado 3-0 o 1-0 y la pérdida de 3, 4, 5, 6 puntos, lo que sea. Esto. Pero lo que sí puede ser una alternativa es que lo castiguen al equipo brasilero a no jugar en su territorio durante 1, 2 o 3 fechas. Es decir, que aún teniendo su localía, deberá ir a jugar a Paraguay, o deberá ir a jugar a Chile, o deberá ir a jugar a Venezuela, o a Colombia, o a Claro. otro lugar, por esta actitud. ¿Por qué digo esto? Porque la FIFA en este momento es muy crítica su situación por las desautorizaciones que ha sufrido. Y lo están probando a Infantino a ver si tiene o no tiene mano dura. Por lo tanto, en este contexto que hoy acaba de tomar una decisión que está en el reglamento, es decir, vos no me prestás a mí los jugadores para las eliminatorias, esos jugadores no pueden jugar en la futura fecha en Inglaterra o en 1, 2 o 3 fechas de acuerdo al temperamento con que lo dicte la FIFA. Entonces Infantino acá no puede decir, bueno, ¿por qué no jugamos el partido de vuelta? En vez de hacerlo en Brasil, lo hacemos en Uruguay o por ahí lo hacemos en Chile, en un terreno neutral. No creo que vaya a ser una cosa así. Este es el momento en que Infantino tiene que tomar el caballo por las riendas. Pero venimos, Norberto, de una FIFA que fue objeto de investigaciones, de desplazamiento de Joseph Blatter, su anterior presidente, acusado de corrupción, de Sí. intereses muy fuertes en torno a la conducción de la FIFA, incluso para ver cómo se asignan los futuros mundiales. Y en este contexto, ¿cómo observás la posición de Infantino, por ejemplo, para ejercer mano dura? ¿Está fuerte, está Y débil? tiene una de dos, o se cae o se mantiene de pie. Este es digamos, es la etapa crítica. Es la etapa crítica. Ellos están todos observados y han sido observados en las gestiones anteriores por la corrupción. Siempre lo hicieron, siempre fueron así. Pero cuidado, esta gente, vos fíjate, la cabeza legal de FIFA es Emilio García Silvero, un amigo. Están haciendo las cosas muy bien. Están mucho más abiertos que antes. Igualmente les cuesta muchísimo aceptar algunas condiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa en Brasil? Si vos tenés una norma nacional, que ya todos han aceptado que la norma nacional está por encima de cualquier reglamento federativo. Prelación de las leyes, Hans Kelsen, teoría pura del derecho. No hay duda sobre esto. Bien, ahora eso que nunca había aceptado la FIFA lo están aceptando hoy. Pero lo que le dijo FIFA a la CBF, si usted tiene un problema para que el partido se dispute como FIFA dice, usted me tiene que avisar a mí, yo soy el que voy a decidir. Incluso ellos van a decidir en la calificación de fuerza mayor si lo hubiere, que sería la única alternativa que tiene Brasil de zafar un poco. Y no esto que están hablando de que se omitió un dato o se falsificó un dato en una planilla virtual que aparece firmando, una planilla virtual que dicen que firmó Batista. No tiene absolutamente una locura. Claro. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo muchos amigos en Brasil, el jefe de legales de la Confederación Brasileña es muy amigo mío, Luis Felipe Santoro, pero los brasileños siempre se victimizan, les encanta hacer estos escándalos. Ahora,
ahí has planteado hacia el pasar un punto que tuvo una importancia estratégica, porque dijiste que la FIFA finalmente aceptó el peso de los gobiernos o los estados nacionales a la hora, por ejemplo, de plantear conflicto de poder entre una decisión federativa de la FIFA y lo que puede decir una ley de un estado nacional, planteando que la FIFA termina reconociendo finalmente el peso de esas decisiones, cosa que antes no pasaba, ¿no? Antes la FIFA vos te acordás muy bien. Vos te acordás muy bien con la pelea que tuvimos con la ley de 27-211. Así es. Por eso mismo digo, hay una evolución en ese sentido al reconocer el peso de los estados nacionales. Pero mirá, es muy sencillo. Cuando asume Tapia, se elaboran estatutos nuevos, ¿no es cierto?, en la AFA. En el artículo 13, inciso E, y el 68 y el 70, en sus incisos, ellos dicen, esto es de aplicación, así te lo digo, no te digo textual, pero sí, esto es de aplicación siempre y cuando no contraríe las leyes vigentes vinculantes. Si no, ese estatuto no era aprobado por IGJ, y vos nunca leíste en los estatutos de AFA que dijeran eso. Nunca. Es decir, que todo lo que escribieron, solamente con el hecho de decir las leyes vinculantes y que se encuentre vigente, no sirve para nada. No sirve para nada. Vos fijate con el derecho de formación, la justicia ordinaria, vos fijate que hicieron los obligamos con una ley nacional a reconocer el derecho de formación de los clubes del interior, Julio. No te olvides, vos formaste parte de eso. Exactamente. Eso es un valor enorme y vamos a volver después a este tema que también es muy importante dada tu presencia aquí, pero siguiendo con el tema de lo que ha sido entonces este posicionamiento del Estado brasileño diciendo tengo autonomía, tengo poder para confrontar con esa medida federativa, el tema es que más allá de los juicios de valor, en este caso lo es reprochable es que el Estado brasileño no comunicó a la FIFA oportunamente sus desavenencias. Es un poco lo que vos estás planteando. Porque no, está así. Vos fíjate, en el caso de AFA lo va a representar Juan de Dios Crespo Pérez, que es, bueno, un amigo entrañable español, hoy por hoy uno de los mejores, si no el número uno en derecho deportivo, en litigar, sobre todo en FIFA, en materia de derecho del deporte. Y en el TAS. A Juan no se le va a escapar nunca estos detalles. Yo creo que el abogado de la CBF, que vuelvo a ver, Luis Felipe, muy amigo, en este momento se debe estar trepando por las paredes, porque dice, ¿cómo zafo de esta? ¿Le puede servir, por ejemplo, argumentar que, habida cuenta que Inglaterra exige cuarentena, 15 días creo, ¿no?, a los que vienen de Latinoamérica hacia su país, ¿por qué Brasil entonces, siguiendo esa misma lógica, también reclama lo mismo y exige cuarentena para los que vienen de Inglaterra y estos jugadores argentinos no lo habían cumplimentado? No, hay un problema al leerlo. Brasil solo a los extranjeros, no a los brasileros que vienen de Inglaterra. Pero acordate vos una cosa, a ver, vamos a ponernos en autos, como diríamos nosotros. Vos tenés un país en el cual su presidente trató a la pandemia como una gripe fuerte. Ha hecho un desastre. Tiene más de 500.000 muertos adentro de su país. No tiene un plan de vacunación. Tiene un enfrentamiento permanente y hoy una inestabilidad gubernamental. Hace un decreto, porque esto es un decreto, después de haber firmado convenios con la Conmebol y con FIFA para disputar en su país la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América, que entró por la ventana, como los demás países en la pandemia no la querían disputar, fue y dijo, en los estados que me responden a mí se va a jugar la Copa América. ¿Cómo ahora le haces decir a la Confederación Brasileña de Fútbol que tenés este inconveniente en la FIFA? Y dice, pero escúcheme, muchachos, hace 2 meses ustedes ejecutaron una Copa Internacional. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo usted a mí? ¿Me tomó por tonto? Pero aparte de eso, cuando elaboraron el decreto, lo primero que tenía que haber hecho la Confederación Brasileña, avisarle a la Conmebol y avisarle a la FIFA lo que estaba pasando. Miren, cuidado, porque si vienen de esta manera, la gente va a tener inconvenientes adentro de Brasil.
Eso no Y pasó. si no lo puedo disputar en San Pablo, pues tengo otro estado donde me tengo que ir a otro estado. Dígame usted qué hago. La Conmebol y la FIFA avaló el partido con el seleccionado argentino. Avaló que jugaran esos jugadores. Avíseme, tuvieron 72 horas, Julio. Por migraciones pasaron, le vieron el pasaporte, sabían de dónde venían. Lo demás es toda una historia, una mentira, una puesta en escena. Vos fijate que el personal que después entra a la cancha hacía 2 horas y media que estaba en el estadio. Bien, esa puesta en escena, haber actuado así, que le dijo decir con lógica meridiana al propio Leo Messi, que se alcanzó a escuchar, ¿por qué no avisaron antes? Que tiene una lógica meridiana, tiene que ver entonces con algún tipo de especulación política. ¿Por qué se puso eso en marcha o en el partido iniciado a los 5 minutos? Es decir, no se avisó en tiempo. Es un tema político, sí. Es un tema político de balandronada, de guapo de café. Ahora él sale y dice, muy bien Brasil, que hizo respetar su soberanía. ¿Te das cuenta? Y eso, hay mucha gente que lo compra. Él está en una situación de inestabilidad, incluso en Europa y en Estados Unidos están hablando por los diarios de un autogolpe. Porque, es decir, su imagen y su presidencia está en el más bajo nivel. Y ha crecido muchísimo la imagen de Lula. Entonces, este es un problema político, no es un problema deportivo. Bueno, una vez más entonces, el deporte fue afectado por esta cuestión que tiene que ver con intereses políticos circunstanciales, en este caso Bolsonaro, Jair Bolsonaro, su estrategia político-electoral para mantener el poder en Brasil lo hizo recurrir a esta puesta en escena. Esto se desprende de esto que estás planteando. Y en este contexto, entonces, este tipo de maniobras podrán o no dar resultados político-electorales para Bolsonaro, pero desde el punto de vista objetivo de lo que va a ser la decisión de la FIFA, va a no ser favorable para los intereses del fútbol brasileño. De hecho, alguna sanción va a surgir y Argentina va a quedar en ese sentido bien posicionada. Al menos se va a llevar los 3 puntos de este partido. Mira, un periodista conocido dentro del ambiente deportivo, el otro día me dijo, cuando estábamos hablando de los tantos lugares donde me llamaron, me dijo, bueno, que le quiten los 3 puntos y le saquen la localía por 1 o 2 partidos, esa es la pena más liviana que le pueden dar. Y sí, es la pena más liviana, digamos, es por donde podrían salir. Pero que le van a quitar los puntos, ¿no? Para mí no me cabe ninguna duda. Puede ser que, no sé, y políticamente traten de hacer cualquier cosa. Yo no creo que... Porque si lo hace, Infantino queda totalmente debilitado. Se le viene al humo España, Inglaterra, Italia, Alemania, toda esa runfla que quieren los grandes equipos, las grandes copas, los grandes dineros. Es muy difícil la situación. Es decir, ahora no le pueden ir a tocar el timbre y decir, mirá, perdoname, me equivoqué, sabés que somos todos buenos muchachos. Claro. Te invito al Carnaval de Río ahora en enero. El sistema grondoniano de todo pasa no funcionaría para esta circunstancia. Nunca funcionó. No es que no funcionaría, nunca funcionó. Eran otras artes. Claro. Eran otras artes. Vos fijate una cosa que fue... Yo siempre la cuento, y sobre todo lo cuento en las clases, cuando se sancionó la ley Pelé. La ley Pelé es una ley que movió mucho el derecho deportivo. Y el presidente de Brasil, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, el presidente de FIFA era Joe ¿Color de Melo sería en esa época? No era Color de Melo. Y Joe Velanz va al presidente de Brasil. Sarney quizás era. Sarney no era Sarney. No, era muy anterior a eso. Ah, bueno. Y Joe Velanz le habla al presidente de Brasil y le dice, mire, si usted saca esta ley, y esto te va a hacer acordar la pelea de la 27-211, nosotros vamos a desafiliar al seleccionado brasilero para competir en el Mundial que se jugaba en Estados Unidos. En el Mundial de Estados Unidos le rogaron a la República Argentina que incorporara a Maradona, porque Basile no lo tenía en el seleccionado. Lo incorporan a Maradona. Lo llevan con ese seleccionado fabuloso que tenía Basile.
Le hicieron lo que le hicieron a Maradona. ¿Quién salió campeón? Brasil. Ah, mira vos. ¿Viste que En no una todo final, pasa? en una final con Italia que fue realmente de pobre nivel futbolístico y gana por los penales. ¿Viste que no todo pasa? Yo lo Claro. conozco bien, lo conocí muy bien y me he enfrentado y por eso no estuve más en la AFA. Y ojo, cuando yo me fui me volví a llamar varias veces, hasta que un día fui a tomar un café con él porque me lo pidió el gerente en ese momento de AFA, que fue coach, y se lo dije claro a Julio. La silla que usted me está ofreciendo a mí no me interesa. Yo no vivo de esto. Así que no me vengan a hablar de no. Yo conocí bien toda esa runfla, la conocí bien. Norberto, has dado un panorama muy claro, muy ilustrativo, todos los vericuetos legales, los contextos políticos que tienen en torno a este partido de fútbol, que en principio iba a ser eso y estaba toda la expectativa puesta para ver qué pasaba con la querida y amada pelota de fútbol, ¿no es cierto? Pero esto se fue a otro encuadre y la verdad que el análisis que haces es muy útil para visualizar cómo se puede presentar en el futuro esta cuestión y estás incorporando el tema de que esto no va a ser una cuestión pasajera, sino que tiene alguna cuestión de fondo que tiene que ver con el poder de conducción de la FIFA. Hasta está en juego Exactamente. Infantino en su continuidad y en lo que puede ser el rol que tiene esta entidad madre del fútbol a nivel mundial. Así Sí, que ha sí. sido realmente muy importante. No sé si te queda alguna otra mención sobre este tema que puedas dar para cerrar esta idea, porque No, ninguna, no. Lo que pasa es que yo digo, ellos están en un brete ahora en la decisión que no pueden arreglarlo con paños tibios. No pueden. no, Si están forzados a tomar la decisión de acuerdo a lo que el reglamento dice. claro, no hay otra salida. Bueno, Vos, fíjate, vos sos futbolista como yo, y te veo ahí, hay muchas veces que te metes a jugar de arquero para hacer papelones ahí en Venado no, Tuerto, pero ¿cuál es el problema? Ya tenemos años, Julio, ya tenemos muchos años. Nosotros estamos para espectadores y nada más. Y de platea, ni siquiera para estar parado en la tribuna, mirá. Pero el tema pasa por este lado. Vos fíjate una cosa, que esto es concreto, porque no podemos decir una cosa. Vos encontrás en algún partido en la República, que no te hablo de una selección, en la República Argentina, que iniciado un partido, se te meta un tipo que puede ser de la policía, de quien sea, con un arma, a tratar de sacar a los jugadores. ¿Vos sabés lo que pasa? ¿Vos sabés lo que pasa? claro. Te clausuran la cancha, perdés el partido, te sacan puntos y no volvés a jugar, andas a saber hasta cuándo. Lean el reglamento de disciplina del AFA. Es así. Que bueno, realmente está muy claro. Norberto, tenemos muchos más temas por hablar y la verdad que yo quisiera que me des la chance de hacer un contacto contigo, si no es el próximo miércoles, el miércoles subsiguiente, para desarrollar lo que tiene que ver con derecho de formación deportiva, porque es un temazo en sí mismo. Al menos el Hoy, título, hoy está el título. convulsionada, a ver, la justicia ordinaria, y la Corte, aunque renunció River en el cuarto voto porque sabía cómo la mano le venía, ha sentenciado a favor de la ley. Lo ha hecho en el juicio de Unión Fútbol Club de Totoras contra River Plate, después también contra River Plate en Entre Ríos, después otro más en Santa Fe, hay otros en marcha, lo han hecho, son varias las sentencias. Yo ya escribí el segundo artículo de una parte de la ley en Microjuris, que va a salir ahora. La primera parte salió. Bueno, muchos que nos quieren obligar a Ricardo Frega Navía y a mí a hacer el libro que prometimos que para fin de año ya íbamos a sacar. Y después muchos jueces que permanentemente nos llaman para decirnos, bueno, explíqueme qué es esto, ¿no? Y la verdad, la ley es una ley muy buena, no porque la hayamos escrito nosotros, y la llevó adelante Claudia Giacone, otra santafesina, diputada nacional, igual que vos, en un periodo, que lo llevó ella, la ley le dicen Giacone por ella,
Pero la ley está surtiendo mucho efecto. Tanto efecto, que AFA nunca había reconocido el derecho de formación. Trató de vulnerar la ley, no pudo. Ni políticamente en el Congreso, ni por la espalda. Y hoy, por lo menos, todos los deportes, todos los clubes, tienen la cobertura de la ley para que le reconozcan el derecho de formación deportiva. Tanto es así que tan forzado está que hicieron una cosa que es inconstitucional, no se ajusta a lo que la ley requiere, lo hicieron tardíamente la AFA, pero hay otras, por ejemplo, el voleibol, el básquetbol, incluyeron en sus estatutos la ley 27211. Qué bueno. Qué bueno. La verdad, realmente vamos a desarrollar todo el alcance de esta ley que, a mí particularmente, haberla defendido en las comisiones de deporte en particular y constitucionales en la Cámara de Diputados, cuando justamente Claudia Giaconella impulsaba en el recinto y justamente haber defendido esta iniciativa que tiene en voz a un promotor enorme de tantos años de lucha para que esto sea la verdad, realidad, la verdad que es una de las cosas que me satisface plenamente, así que escucharte a vos decir que después de tanto tiempo y tanta pelea, hoy tiene este reconocimiento en el campo de la justicia y que se avanza de esta forma realmente es muy, pero muy grato. Así que nos queda el tema para desarrollar en otra oportunidad. Va a ser un gustazo tenerte nuevamente, más allá de esa chanza que le va a dar pie a todos los que dicen que me tengo que retirar del fútbol. La verdad que acabas de darle una Esos son chance. tus enemigos, son tus enemigos. Claro. Tus enemigos, son los que dicen que no, son así, ¿viste? La gente es así, es mala y comenta. Pero así más... que, Julio, cuando vos quieras, yo estoy a tu disposición. Me encantaría poder charlar de este tema contigo y ser extenso en el tema, porque vos sabés lo que queremos esta ley. Ahora se cumplen aproximadamente casi 20 y pico de años, casi 30 años de pelea sostenida y con monstruos que antes eran mucho más grandes que los monstruos que tenemos ahora, que las sillas en las que están sentados tienen alguna pata floja. Y entonces yo encantado de poder hablar con ustedes, hablar con vos, que sos un amigo, que la peleaste con nosotros, así que yo cuando vos gustes, me necesites, yo estoy a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias Norberto Torello por esta comunicación, el abrazo a la distancia, estás en Capital Federal y por supuesto en cualquiera de nuestros próximos programas te vamos a tener presente para hablar de este tema Argentina-Brasil, a ver cómo evoluciona, pero sobre todo también de derecho deportivo en general y de esta ley tan importante de formación deportiva que realmente ha logrado tanto impacto, ¿no? Así que muchísimas gracias, el abrazo y hasta cualquier otra oportunidad. Cuando vos gustes, un abrazo muy fuerte y un saludo a todos los muchachos de Venado Tuerto, esperando que esta pandemia se vaya y por lo menos ir con usted y tomar un café por ahí. ¿Cómo no? Va a ser así.